Bien, entonces en este video vamos a continuar con la parte de estadística descriptiva, que es una de las partes en que se divide justamente la estadística, donde nosotros hemos indicado que en esta parte de la estadística podemos utilizar métodos tabulares, métodos gráficos y métodos numéricos para describir una variable, ¿no? No nos olvidemos que habíamos indicado que la estadística es una ciencia que es parte de las matemáticas, que tiene diferentes etapas, ¿no? Una de ellas es colectar los datos, otra es organizar los datos, y lo que sigue después es describir o representar los datos, ¿no? En forma resumida. Y esos son los tres pasos que tiene la estadística descriptiva. Y nosotros nos vamos a concentrar justamente en la última parte, que es en describir, en representar una variable que puede ser cualitativa o cuantitativa, efectuando un resumen. El resumen es importante porque a través del resumen podemos generar información, ¿no? Entonces, acá voy a compartir una base de datos. Vamos a ver acá. Vamos a compartir una base de datos que tenemos. No sé si se puede ver ya la base de datos. Sí, sir. Bien, entonces siempre tenemos que analizar con qué base de datos vamos a trabajar. Bueno, esta es una base de datos que está relacionado con el muestreo de suelos, ¿no? Ustedes saben que es importante, especialmente en agronomía, bueno, no solamente en agronomía, sino también para otros fines, saber las características del suelo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí el número de muestra en la primera columna. La segunda y la tercera columna están relacionados a las coordenadas geográficas, ¿no? de los puntos de muestreo. Estos puntos de muestreo están localizados en los valles cruceños. Entonces, tenemos luego la textura del suelo, la textura del suelo. Ahí tenemos arcillo limoso, arcillo franco limoso. Bueno, cada una es una categoría de textura del suelo. Luego tenemos la materia orgánica del suelo, que está en porcentaje. Tenemos ahí 1.7%, 1.9%. Y tenemos otra, bueno, la última variable, que es la profundidad del suelo, ¿no? Entonces, suelo muy superficial, suelo moderado, suelo profundo, muy profundo. Entonces, esa es una categorización de la profundidad del suelo, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a ver, tenemos aquí también es importante colocar textura suelo, para que se entienda más claramente. Y, por ejemplo, nosotros entonces, si analizamos qué tipo de variables tenemos en esta base de datos, bueno, podemos ver que el número de muestras es una asignación numérica, pero que no tiene ningún significado en realidad. Las coordenadas son variables numéricas, ¿no? La textura del suelo es una variable cualitativa, ¿no? La materia orgánica es una variable cuantitativa que está en porcentaje y la profundidad del suelo en este caso está en términos de una variable cualitativa. Cada una de esas categorías, ¿no? Que en profundidad del suelo significa muy superficial, moderado, profundo y muy profundo. Cada una de esas categorías que tiene esta variable cualitativa en estadística se conoce como un suceso o un evento. Entonces, el suelo, cuando decimos muy superficial, ese es un suceso, un evento. Cuando decimos el suelo presenta una profundidad moderada, entonces ese es otro suceso, otro evento. Suceso o evento son sinónimos. Cuando digo un suelo superficial, lo mismo, ese es otro suceso, ¿no? Desde el punto de vista de la estadística. Por lo tanto, si yo quiero analizar lo que es la variable profundidad del suelo, entonces voy a tener ahí 5 categorías, ¿no? 5 categorías que van a ser
suelo muy superficial, superficial, moderado, profundo y muy profundo. Y cada una de esas entonces es es un suceso o un evento. Y por lo tanto, la frecuencia absoluta va a ser el número de veces que se repite un suceso o un evento cuando nosotros seleccionamos aleatoriamente un número de elementos de una muestra, ¿no? En este caso, tenemos acá 150 muestras, ¿no? Entonces hemos seleccionado aleatoriamente 150 puntos en donde nosotros vamos a medir las características del suelo, ¿no? Lo primero que hemos hecho, a ver, imaginémonos un poco lo que se ha hecho para obtener esta base de datos, ¿no? Que sería la primera parte de la estadística descriptiva, que sería la recolección de datos. Hemos ido a los puntos, primeramente se ha definido algunos puntos, los 150 puntos de muestreo, y lo primero que hemos hecho con GPS es sacar las coordenadas. Entonces, con el GPS hemos rellenado lo que sería la columna B y la columna C, la coordenada X y la coordenada Y. Luego, hemos sacado una muestra de suelo y hemos podido determinar, lo podemos hacer eso en el mismo lugar, ¿no? Para ver cuál es la textura del suelo. Se ha llevado la muestra al laboratorio de suelos y se ha determinado que ese suelo tiene una textura arcillo-limoso, ¿no? Luego también la misma muestra de suelo, en el laboratorio de suelos, se ha podido medir cuál es la cantidad de materia orgánica que tiene esa muestra de suelo en términos de porcentaje. Entonces se ha establecido en el laboratorio que la muestra número 1 tiene un 1.7% de materia orgánica, ¿no? Y también en el mismo lugar, en la misma muestra, se ha establecido la profundidad del suelo. Para eso se ha hecho una excavación, o lo que se llama una calicata de suelo, y en ahí se ha establecido la profundidad. Se ha podido ver si el suelo es muy superficial, es moderado, es profundo, muy profundo, y entonces ahí también se ha definido entonces que la primera muestra presenta un suelo muy superficial, ¿no? Y así entonces hemos hecho ese procedimiento en 150 muestras, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí el número de muestras empieza en 1 y nosotros vamos a ver ahora, entonces ahí tenemos, eso está yendo entonces, tiene que ir acá, por ejemplo, está en 151, pero tenemos que tomar en cuenta que esta primera fila corresponde a los nombres de las columnas. Entonces, también acá tenemos que modificar esto y podemos colocar acá ahora el número de las muestras correlativamente. Entonces, vamos a tener, acá vamos bajando y entonces vamos a tener hasta 150, ¿no? También es importante que nosotros trabajemos en Excel con habíamos indicado, con las flechas que tenemos en el teclado. Entonces yo, por ejemplo, quiero seleccionar mi base de datos. Lo que tengo que hacer es, primeramente, hacer un clic en la primera celda, que sería la celda A1, ¿no? Y luego tenemos en el teclado de nuestras computadoras, en la parte inferior izquierda tenemos el teclado de control y mayúscula. Entonces apretamos al mismo tiempo control y mayúscula, y luego en el teclado numérico que está en el teclado en la parte derecha tenemos las opciones de inicio y fin. Entonces en este caso manteniendo apretados esos dos teclados de control y mayúscula, voy a apretar ahora fin. Entonces ahora fíjense, me ha seleccionado toda la base de datos, ¿no? Eso es para que no estemos arrastrando cada vez en la base de datos en Excel. Bueno, eso no hubiera problema cuando tenemos 150 datos, pero cuando vamos a tener miles de observaciones o de mediciones, entonces ahí ya se va a hacer más complicado ir arrastrando y lo que tenemos que hacer es utilizar esto de las flechas, ¿no? También acá yo puedo ir nuevamente al inicio puedo ir al fin. Entonces, eso lo hacemos rápidamente. O también puedo seleccionar nuevamente acá, ¿no? Entonces, estoy seleccionando, me voy al inicio nuevamente. Entonces, esa es la manera en la que tenemos que trabajar en Excel, ¿no? Bien, entonces acá
un poco vamos a indicar lo siguiente. Vamos a hacer, acá vamos a insertar acá un texto, y solamente para que podamos indicar que frecuencia absoluta, entonces acá vamos a colocar la frecuencia absoluta, ahí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, hemos dicho cuál es el concepto de frecuencia, bueno, eso lo vamos a colocar un poco más aquí. Hemos dicho nosotros entonces que la frecuencia absoluta simplemente va a ser, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar ahí frecuencia absoluta. Y entonces nosotros tenemos que la frecuencia absoluta, hemos dicho, es que es el número de veces que se repite un suceso. Entonces, eso lo vamos a colocar acá. Entonces, nuevamente, entonces vamos a colocar y decimos ahora, entonces, frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un suceso es cuando seleccionamos una muestra, ¿no? Entonces ahí, esa es la interpretación más simple, cuando seleccionamos una muestra. Ya hemos dicho que esa muestra puede ser de suelos, puede ser muestras de agua, ¿no? O las muestras de los niveles de contaminación, ¿no? Entonces, esa sería su definición, ¿no? Entonces, de frecuencia absoluta. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros tenemos varios sucesos, tenemos 5 sucesos, ¿no? Y esos sucesos tenemos que ver cuántas veces se repiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces se repetirá el suceso muy superficial? ¿Cuántas veces se repetirá el suelo moderado, profundidad moderada? ¿Cuántas veces se repetirá el suelo profundo o el suelo muy profundo? Entonces, esa es la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, ahora también nosotros podemos interpretar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es lo mismo, el número de veces, pero en términos relativos. Eso significa en términos de porcentajes. Entonces, acá nosotros también podemos indicar acá, que frecuencia relativa, aquí vamos a colocar frecuencia relativa, simplemente va a ser, frecuencia relativa, simplemente va a ser entonces el número de veces que se repite el suceso, el evento, pero en términos relativos. Y para eso entonces tenemos una formulita y nosotros decimos frecuencia relativa es igual, ¿no? A frecuencia absoluta, que lo vamos a denotar como Fabs dividido entre N, ¿no? Entonces, esa es la formulita que nosotros aplicamos para calcular la frecuencia relativa. Entonces, ahí tenemos la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar también, para que esté claro, frecuencia absoluta se denota como Fabs y frecuencia relativa vamos a denotar como FRL, ¿no? Entonces, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y N va a ser el número el número de muestras que tenemos. En este caso son 150 muestras, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en acá, como conceptos, digamos, de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, acá vamos a seleccionar una variable para poder, a partir del cálculo de frecuencias absolutas y relativas, generar primeramente una tabla de frecuencias y luego, después de la tabla de frecuencias, generar algunos gráficos, ¿no? Gráficos. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a colocar acá, vamos a colocar que esta va a ser, primeramente, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar una variable cualitativa, y una variable cualitativa solamente podemos aplicar métodos tabulares y métodos gráficos, no aplicamos métodos numéricos. Entonces,
En la primera parte, en los métodos tabulares, lo primero que tenemos es una tabla de frecuencias. Entonces vamos a tener, primeramente, la tabla de frecuencias. Vamos a generar una tabla de frecuencias y ahora lo vamos a hacer de una variable que es la profundidad del suelo, ¿no? Y la profundidad del suelo, ¿qué tipo de variable será? Es una variable cualitativa, pero es una variable cualitativa ordinal, porque en aquí sí tenemos un orden. Tenemos un orden porque estamos yendo desde el suelo más superficial hasta el suelo más profundo, ¿no? Entonces, ahí también es importante que se defina que el tipo de variable con la cual nosotros vamos a trabajar. También la escala de medición de esta variable también es ordinal, ¿no? Entonces tenemos una escala de medición ordinal, ¿no? Donde la asignación de los números sí tienen un significado, ¿no? Entonces eso también es importante que podamos aclarar ahí. Bien, entonces, ¿cómo tiene que ser qué elementos tiene que tener una tabla de frecuencias? Primeramente, la clase, ¿no? Aquí tenemos que tener, posteriormente, eh, las categorías. Entonces, vamos a colocar categorías, ¿no? Y aquí vamos a colocar frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y también vamos a tener frecuencia relativa, pero esto en porcentaje, ¿no? En porcentaje. Aquí vamos a tener ahí. Entonces, esas van a ser nuestras columnas de nuestra tabla de frecuencias de la variable profundidad del suelo, ¿no? Entonces, ¿cuántas categorías tenemos? Tenemos 5 categorías, ¿no? Y hemos dicho suelo muy superficial, suelo moderado, suelo profundo y suelo muy profundo. Entonces, también tenemos que tener en ese orden, desde el suelo más superficial hasta el suelo más profundo, porque esta es una variable cualitativa ordinal. Entonces, tenemos 5 clases, entonces vamos a colocar acá 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, las categorías. Podemos empezar de cualquiera de ellas, pero vamos a empezar, el primero va a ser el suelo muy profundo. Entonces vamos a tener primeramente acá el suelo muy profundo. Esta es la primera categoría. Bueno, acá lo vamos a hacer un poco más acá. Bien, entonces luego vamos a tener, ¿qué le seguirá? Si estamos queriendo ir del más profundo al más superficial, luego le sigue el suelo profundo, ¿no? Suelo profundo. Luego el moderado o moderada. Bien. Luego tenemos el superficial, ¿no? Y luego tenemos el muy superficial, muy superficial. Bien, entonces, estamos viendo entonces la categoría muy profundo, moderada, superficial y muy superficial. Entonces, esas son las 5 categorías, ¿no? Y entonces tiene que estar en ese orden. No podemos poner en el caso en cualquier orden. Eso ocurre en las variables cualitativas nominales. Por ejemplo, si nosotros recordamos en la anterior clase habíamos visto especie. Entonces, especie no necesitamos poner en orden porque todas tienen el mismo nivel, la misma jerarquía y por lo tanto son variables cualitativas nominales sin orden. En cambio, estas sí son ordinales y por tanto tenemos que empezar en un extremo e ir gradualmente hacia el otro extremo. En este caso estamos yendo desde los suelos más profundos hacia los suelos más superficiales, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La frecuencia absoluta acá, ¿cómo lo vamos a calcular? Justamente lo que queremos calcular con esta definición, el número de veces que se repite, cuántas veces se repetirá la categoría muy profundo, ¿no? ¿Cuántas veces se repetirá la categoría profunda? Entonces, para eso, aquí vamos a utilizar una función en Excel, una función que se denomina contar punto. Sí. Entonces, ahora abrimos paréntesis y nos va a pedir el rango. El rango son los 150 valores de la profundidad del suelo. Entonces, acá yo me voy con la flechita y me voy a ir hasta acá, hasta la primera.
la primera celda, ¿no? La celda F2, donde está la profundidad del suelo de la primera muestra, que dice muy superficial. Y ahora voy a ir, tengo que seleccionar los 150 datos de las 150 observaciones de la profundidad del suelo. Entonces vamos, control mayúscula, fin, y ahora voy a ir con la flechita, voy a apretar la tecla de mayúscula y luego con la flechita hacia la derecha, mejor dicho, hacia la izquierda, voy a seleccionar solamente esa columna, que sería la columna F en mi caso, ¿no? Entonces está seleccionado, fíjense, está seleccionado desde la celda F2 hasta la celda F151. Para que nosotros contemos cuántas veces se repite muy superficial, cuántas veces se repite moderada, el rango va a ser el mismo para cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, este rango que va desde la celda F2 hasta la celda F151 tiene que quedar congelado. Y para que quede congelado ese rango de celdas, tenemos que aplicar en nuestro teclado la celda, en el teclado la tecla Fn, que está en la parte inferior, y la tecla F4 que está en la parte superior. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá Fn y F4, y ahora fíjense, ya lo he congelado, este rango de celdas que va desde F2 hasta F151, pero también podemos hacerlo manualmente, ese congelamiento, simplemente colocando el símbolo de dólar, ¿no? Antes de F y después de F, o sea, después de la letra, se puede colocar antes el símbolo de dólar y después, y con eso ya estamos congelando ese rango de celdas. Luego acá, fíjense donde dice contar puntos y acá aparece, dice rango, está con negrilla y criterio sin negrilla. Y entre el rango y el criterio hay punto y coma, entonces tengo que colocar punto y coma para que ahora ingrese la celda del criterio. Entonces voy a colocar punto y coma y ahora aparece en negrillas criterio y el rango sin negrilla, porque ahora me está pidiendo que coloque cuál es el criterio. Entonces, tengo que ir a buscar el criterio y el primer criterio es acá en la celda H10, donde dice muy profundo. Entonces, quiero ver cuántas veces se repite la categoría muy profundo de las 150, de las 150 observaciones de la profundidad del suelo. Entonces, nosotros podemos colocar ahora, cerramos paréntesis, y ahora colocamos Enter y tenemos entonces 16. Fíjense, tenemos 16 de las 150. En 16 muestras hemos obtenido que la profundidad del suelo es muy profundo, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para las restantes simplemente es arrastrar, ¿bien? Y ya tenemos, entonces, la distribución de estas categorías, ¿no?, de profundidad del suelo, en relación a las 150 muestras. Para poder comprobar que efectivamente está bien calculado la frecuencia absoluta, tenemos que en esta celda, en la celda I15 en mi caso, hacer la sumatoria. Entonces voy a fórmulas, hago una autosuma y tengo que tener solamente en la sumatoria un valor de 150, como está ahí, porque solamente tengo 150 muestras. Entonces, eso me permite comprobar de que mis resultados están bien, los resultados de frecuencia absoluta. Luego nos vamos a frecuencia relativa, y en la frecuencia relativa, como aquí tenemos la formulita, simplemente vamos a expresar esa presencia de cada una de las categorías, ¿no?, el número de veces que se repite, pero en términos de porcentaje. Entonces nos vamos acá, y para eso tenemos que aplicar la formulita, frecuencia absoluta dividido entre n. Y n justamente es este valor de 150, la sumatoria. N es el número de muestras, y en este caso tenemos 150 muestras. Pero cada uno de esos valores tiene que ir dividiéndose todos contra 150 para calcular la frecuencia relativa. Eso significa 16 dividido entre 150,
38 dividido entre 150, 51, etc. Por lo tanto, también lo vamos a congelar la celda donde se encuentra el valor de 150 con Fn, F4, ¿no? Entonces ahí está congelado. Y ahora entonces vamos a tener esta frecuencia relativa, la bajamos. Bien. Y ahora, para uniformizar los decimales, entonces nosotros podemos, por ejemplo, definir que vamos a tener 3 decimales. Entonces acá nosotros vamos a seleccionar estas celdas y vamos a formato de celda, número, y colocamos acá 3 decimales, ¿no? Entonces, ahora está uniformizado, y entonces ahora tenemos que hacer una sumatoria. La sumatoria de las frecuencias relativas nos tiene que dar el valor de 1, porque todas estas frecuencias, las frecuencias relativas, han sido calculadas todas dividiendo contra el mismo valor que es 150. Por lo tanto, acá la autosuma me tiene que dar 1, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí tenemos el valor de 1, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestra frecuencia relativa, esto es en términos decimales, y ahora vamos a calcular en términos porcentuales. Entonces acá tenemos que multiplicar simplemente este valor, multiplicar por 100. Entonces ahí tenemos ahora, bajamos, y nuevamente podemos dar acá, también podemos definir los números de decimales con formato de celda, y en este caso nos conviene solamente dar un decimal, ¿no? Entonces, fíjense ahí, tenemos ahora solamente un decimal, y la sumatoria, en este caso, como hemos multiplicado por 100, nos tiene que dar la sumatoria el valor de 100, ¿no? Entonces, ahí tenemos el valor de 100. Entonces, de esa manera, queda comprobado de que mi tabla de frecuencias está bien calculada. No podemos calcular nada más acá, no podemos calcular frecuencia absoluta acumulada ni frecuencia relativa acumulada, porque esta es una variable cualitativa, ¿no? No es una variable cuantitativa. Entonces, todo lo que estoy seleccionando, y coloco los bordes y voy a colocar un fondo. Todo eso entonces es mi tabla de frecuencias, ¿no? Entonces he calculado mi tabla de frecuencias. Ahora esto sí es información, esto ya no son datos, ¿no? He hecho un procesamiento, todo lo que he hecho ahí es el procesamiento de esos datos para generar esta información. Ahora, una vez que he calculado, tengo que interpretar, ¿no? Tenemos que interpretar, y en la interpretación siempre es importante que nosotros tomemos en cuenta las mayores frecuencias absolutas y las menores, ¿no? Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? Que la mayor frecuencia absoluta, ¿no? La mayor frecuencia absoluta corresponde a la categoría de suelos moderados, ¿no? Suelos que tienen profundidad moderada. Eso significa que 51 muestras de las 150 pertenecen a esa categoría. En otras palabras, la categoría moderada se ha repetido 51 veces en las 150 muestras de suelo, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia absoluta, la más alta frecuencia absoluta, pero también, en vez de decir que 51 de las 150 corresponden a la categoría de profundidad moderada y que representa la mayor frecuencia absoluta, pero también podemos decir, acá en la misma fila, podemos indicar que el 34% de las muestras de suelo, ¿no?, presentan justamente la profundidad de suelo moderada, la misma que también es la mayor frecuencia relativa. En contraste, eso significa en el otro extremo, en contraste tenemos que solamente se tienen 16 muestras de las 150 que tienen una profundidad del suelo muy profunda, ¿no? Entonces, la cual es la menor frecuencia absoluta, y en términos de frecuencia relativa también podemos decir que solamente un 10.7% de las muestras de suelo han presentado la categoría de suelo muy profundo, ¿no? Entonces, fíjense, simplemente hemos interpretado sabiendo cuál es el mayor valor de la frecuencia absoluta y el menor valor. Entonces, aquí lo único que tenemos que saber, que
interpretar es la mayor frecuencia absoluta y la menor frecuencia absoluta, y luego interpretarlo también en términos de su frecuencia relativa, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación, ¿no? Bien, ahora nos vamos a ir a hacer los gráficos. Hemos dicho que ahora tenemos dos. Punto. Entonces, ¿qué gráficos vamos a hacer? Por ejemplo, podemos tener un gráfico de barras, un histograma, ¿no? Bien, entonces podemos hacer un histograma, ¿no? Un gráfico del histograma. Y para esto yo voy a seleccionar todo lo que es mi tabla de frecuencias, desde clase, categoría, frecuencia absoluta, y me voy a insertar, acá eh, un gráfico de barras que está ahí. Bien, entonces vamos a bajar esto ahora, y ahora lo vamos a ir generando nuestro gráfico de acuerdo a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que en el eje horizontal estén las 5 categorías de profundidad del suelo, y en el eje vertical puede estar frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Entonces vamos a hacer con los dos, primeramente con frecuencia absoluta. Entonces acá nosotros vamos a hacer un clic y vamos a irnos a seleccionar datos, ¿no? Esto que nosotros tenemos acá, esta ventana, es la ventana del eje horizontal. Nosotros queremos en el eje horizontal, hemos dicho, las categorías de profundidad del suelo. Entonces vamos a editar, ¿no? Editamos y solamente queremos estas 5 categorías, ¿no? Le damos Enter y ahora aceptamos, y podemos ver que solamente están ahora las 5 categorías. Y hemos dicho que en esta ventana es la ventana del eje vertical. Primeramente vamos a hacer el gráfico con frecuencia absoluta. Simplemente entonces vamos a quitar los demás y solamente vamos a dejar frecuencia absoluta y aceptamos. Bien, entonces aquí ya tenemos, fíjense, el gráfico de la distribución de cada una de esas categorías de profundidad del suelo. Acá, esta es la leyenda, no necesitamos la leyenda acá porque es una sola variable que vamos a ver, que es simplemente la profundidad del suelo. Y aquí tenemos las herramientas, fíjense aquí donde dice elementos gráficos. Entonces vamos a colocar primeramente títulos. Entonces acá, ¿qué representa estos valores que tenemos muy profundos? Estas son la profundidad del suelo. Entonces aquí tenemos profundidad del suelo, profundidad del suelo. Bien, y en este eje lo que tenemos es frecuencia absoluta. Entonces tenemos acá frecuencia absoluta. Bien, entonces ahí tenemos frecuencia absoluta, ¿no? Ahora también acá, bueno, vamos a colocar un título, ¿no? Si queremos, vamos a decir, este es el histograma, acá, histograma de la profundidad, del suelo, ¿no? Bien, ya tenemos el título. Bueno, aquí podemos colocar, si queremos, las líneas de división principales. ¿Qué más podemos colocar acá? Podemos colocar los valores. Entonces acá nos vamos a ir ahí y colocamos etiquetas de datos. Bien, entonces ya tenemos las etiquetas de datos. Bien, y este sería nuestro gráfico, ¿no? Nuestro histograma de la profundidad del suelo, ¿no? Y es lo mismo que hemos visto, hemos interpretado la tabla, ¿no? Podemos ver entonces ahí gráficamente que la categoría de profundidad del suelo que presenta la mayor frecuencia absoluta justamente es la categoría de moderada, ¿no? Profundidad moderada, con 51, veces que se repite esa categoría, ¿no? Entonces su frecuencia absoluta es 51, que es la mayor frecuencia, y entonces podemos ver también que la categoría de profundidad del suelo muy profundo es la que presenta la menor frecuencia absoluta con solamente 16 muestras que han presentado esta categoría. O sea, eso significa que solamente 16 veces se ha repetido la categoría de profundidad de suelo muy profunda, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la representación
del histograma, ese es un histograma de la profundidad del suelo, en términos de frecuencia absoluta, ¿no? También podemos hacer en términos de frecuencia relativa, entonces nuevamente voy a generar, ¿no? Voy a seleccionar todo lo que tengo ahí en mi tabla de frecuencias, voy a insertar, ¿no? Vamos a insertar nuevamente acá, y acá nuevamente entonces ahora vamos a ir generando el gráfico, ¿no? Entonces acá yo quiero ahora representar en términos de frecuencia relativa, pero en porcentaje, ¿no? Bien, entonces acá vamos a indicar lo siguiente, vamos a seleccionar los datos, nos vamos a seleccionar, y aquí entonces lo mismo, queremos tener en el eje X siempre las categorías de profundidad del suelo, entonces vamos a editar, editamos y seleccionamos los 5, ¿no? Y aceptamos. Y en acá hemos dicho que solamente vamos a hacer con frecuencia relativa en porcentaje, entonces vamos a quitar este, quitamos este y aceptamos. Bien, entonces ahí tenemos entonces nuestro gráfico, y este nuestro gráfico entonces podemos darle un título también, histograma, es un histograma de la profundidad del suelo, solamente que ahora es en términos de porcentaje, ¿no? Del suelo, ¿no? Histograma, y aquí entonces vamos a tener esta leyenda, no necesitamos, aquí lo que necesitamos son los títulos de los ejes, esto tampoco va a cambiar, estos son lo mismo que en el anterior, de la profundidad del suelo, profundidad del suelo, profundidad del suelo, ¿no? Y acá, esto sí es lo que va a cambiar, porque aquí tenemos frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Entonces tenemos frecuencia relativa en porcentaje. Bien, ahí tenemos entonces nuestro gráfico. Podemos también acá colocar, agregar las líneas principales. Podemos agregar también las etiquetas que ya están ahí. Podemos cambiar de color, ¿no? Podemos darle otro relleno, por ejemplo, este de acá. Bien. O podemos darle, acá fíjense, donde dice, acá, podemos darle un relleno, por ejemplo, un relleno que puede ser, fíjense, esto, y puedo darle un contorno que puede ser este. Bien, entonces aquí puedo darle, lo he dado relleno y contorno, ¿no? Entonces ahí tenemos el relleno. También este contorno, el espesor, podemos hacerlo variar. Podemos hacerlo, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ahí entonces podemos ir cambiando el espesor, digamos, del contorno, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros, tenemos ahí el relleno y el borde, ¿no? Entonces si nosotros queremos cambiar el ancho, entonces podemos cambiar acá, ¿no? Podemos hacerlo más ancho y simplemente es cambiar esta parte que tenemos acá, ¿no? Bien, entonces hay maneras que podemos manipular colores, el borde, el ancho del borde, etcétera, o el grosor del borde. Bien, entonces tenemos ahí nuestro gráfico, y entonces, ¿qué podemos interpretar? Lo mismo que el anterior, pero aquí es más fácilmente entendible la interpretación, y decimos que la mayor frecuencia relativa presenta la categoría moderada, con 34%, significa que 34% de las muestras han presentado una profundidad del suelo moderada, y esa es la mayor frecuencia relativa. En cambio, solamente un 10.7% han presentado suelos muy profundos, la cual significa que esta categoría es la que presenta la menor frecuencia relativa, ¿no? Entonces, es lo mismo que tenemos en ahí, y entonces este sería nuestro siguiente en gráfico que tendríamos ahí. Bien, entonces ya tenemos los gráficos, los histogramas, y aquí nos falta un poco cambiar esto, es frecuencia relativa, que faltaba una L. Bien, entonces ahí tenemos los gráficos, ¿no? Otro gráfico que también podemos hacer, ¿no? Es acá, podemos irnos a insertar, ¿no? Y acá podríamos irnos a ver y hacer un gráfico que se llama un gráfico de torta,
¿no? Entonces, aquí tendríamos un gráfico de torta, ¿no? Entonces, ¿dónde nosotros podemos, ahí tenemos el gráfico de torta, ¿no? Y podemos entonces agregar etiquetas de datos. Entonces, estamos agregando las etiquetas de datos. Y también, entonces, acá podemos colocar, ¿no? Podemos colocar, este es el gráfico de tortas, de la profundidad del suelo, ¿no? Entonces aquí tenemos con los colores, podemos ver ahí tenemos una leyenda. Entonces aquí tenemos este azul, es el suelo muy profundo, tiene 16 observaciones, esa es su frecuencia absoluta. El suelo profundo tiene 38, el suelo moderado tiene 51, el suelo superficial tiene 19, o la profundidad de suelo superficial tiene 19 observaciones, y la categoría de suelo muy superficial tiene 26. Entonces, también podemos hacerlo de esta manera a través del gráfico, eh, de torta, ¿no? O gráfico de sectores también se denomina este gráfico. Entonces, eso lo podemos hacer también. Y también podemos ver entonces ahí, podemos ver entonces cómo se distribuyen las categorías de profundidad del suelo, ¿no? Entonces también podemos interpretar esta frecuencia absoluta, que tenemos esos números son la frecuencia absoluta, a través justamente de los colores. Aquí tenemos los colores y esos valores, ¿no? Entonces también se puede hacer una interpretación de la distribución de las categorías de profundidad del suelo en las 150 muestras que nosotros hemos tenido. Bien, eso sería lo que tendríamos en Excel. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.